Sí, Wilson creo que va a partir, siendo las 11:06 de la mañana, vamos a dar inicio a este entretenido webinar. Me presento, soy Diego Stevens, CEO o Clever Officer de Clever IT. Vamos a tener una mañana muy entretenida con 3 speakers, como les mencioné. Vamos a partir con Wilson Pais, CTO de Microsoft, que nos va a hablar un poco de las tendencias en torno a agilidad y productividad como transformación digital para el mundo corporativo y su visión en estos tiempos que estamos viviendo como país y como mundo, sobre todo desde el mundo TI. Wilson, todo tuyo el micrófono y tu presentación. Bueno, buenos días. Buenos días, gracias Diego, gracias por la invitación. ¿Me ven? Gracias a todos por estar aquí hoy, en esta mañana. Espero que estén todos sanos y salvos en sus respectivas casas, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de escuchar cosas nuevas. Déjenme pasar a compartir la presentación que tengo preparada para ustedes hoy. Vamos a compartir mi escritorio, así les comparto rápidamente la presentación. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Me ven ahí? Súper bien, súper bien. Vámonos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, como les decía, bienvenidos, buenos días. Estamos aquí hoy para hablar de productividad del desarrollador. Y déjenme partir muy rápidamente por comentarles que Microsoft es una empresa que tiene como en sus orígenes, de hecho, los primeros productos que Microsoft hizo, programados directamente por Bill Gates, su fundador, es un intérprete. Después fueron varios intérpretes y después compiladores de un lenguaje de programación que fue el BASIC. Para muchos microcomputadores de la época, de los 70, de los fines de los 70, Microsoft se fundó en 1975 y desarrolla un montón de intérpretes y de compiladores y de software enfocado principalmente en desarrolladores de software. O sea que estamos metidos en este tema de la productividad del desarrollador desde nuestros orígenes. Y a mí me gusta destacar este concepto de que Microsoft hace una propuesta para software developers desde y siendo a su vez un software developer. Creo que es importante destacar esto. Y bueno, mi nombre es Wilson Pais, como comentaba Diego, soy el Chief Technology Officer o el director de tecnologías aquí en Microsoft para Chile. Y déjenme partir, obviamente, conectando con la misión que tiene la compañía hoy. Este es nuestro número 1, Satya Nadella, que es un ingeniero, que es un programador, que tiene una carrera de 26, 27 años en Microsoft. Entró ahí por el 1992, creo, así que bueno, 28 años. Redefine esta misión, que obviamente tiene una bajada hacia los desarrolladores y hacia la productividad del crea software, que es esta. Nuestra misión es empoderar a cada persona y a cada organización del planeta a alcanzar más. Y esto bajado a los desarrolladores es productividad, es facilidad, crear más cada vez con menos tiempo, cada vez con entornos cada vez más desafiantes. Y es que nosotros visualizamos al desarrollador en el corazón de la innovación de la compañía. Y básicamente estamos muy enfocados en trabajar en 2 grandes ejes: incrementar la productividad y acelerar la colaboración, porque sabemos que los proyectos son cada vez más desafiantes, cada vez más grandes, los tiempos son cada vez menores, el time to market, el time to value son cada vez más acelerados, la innovación es cada vez más demandante, la inestabilidad es cada vez más compleja, las plataformas de internet y de web son cada vez más complejas, demandantes y muchas veces inestables, por lo cual tengo que resolver problemas muy complejos, que la única forma de resolverlos no es trabajando solo, sino trabajando con otras personas, con otros equipos, con comunidades que inclusive ni siquiera están dentro de mi propia empresa. Comunidades open source, por ejemplo, podríamos decir. Comunidades alrededor de lo cual yo armo y genero mi innovación interna y externa. Y es así que nosotros visualizamos al programador
como from zero to hero, le dicen los gringos. Es desde cero poder en un canvas, en un lienzo, que es el entorno de programación, que es un archivo donde estoy programando, desde un lienzo vacío, ir desde cero a crear toda una solución para la minería, una solución para la industria de la salud, crear una solución de telemedicina. Entonces, eso es un poco la visión que nosotros tenemos del desarrollador de software. Ahora, hay millones de líneas de código, decenas, centenas, miles de paquetes que yo puedo reutilizar. Basta ir y conectarse con GitHub, que después vamos a hablar un poquito más. Basta ir y conectarse con Stack Overflow, por ejemplo, Stack Overflow, y muchos otros miles de sitios en donde interactúan y trabajan colaborativamente y comparten código y formas de hacer las cosas los programadores, los desarrolladores. Hay muchísimo para lo cual uno se puede apalancar. Hay comunidades realmente, ciudades enteras, llevado a una escala de geografía, ciudades enteras de personas trabajando alrededor de un proyecto determinado, alrededor de React, alrededor de Ansible. ¿Y cómo puedo yo entonces interactuar con esas comunidades open source, integrar esa innovación que está sucediendo fuera de mi empresa, dentro de mi empresa, pero a la vez también manejar la seguridad, manejar la estabilidad de ese código para continuar innovando? Es muy diverso, hay un global village aquí, hay un fenómeno global, una aldea global, un concepto de aldea global cada vez más acelerado, inclusive en estos tiempos de pandemia en donde estamos todos medio recluidos en nuestras casas, los privilegiados que podemos seguir trabajando así, estamos interactuando, programando y desarrollando piezas de software, artefactos de software, como me gusta decir a mí y a muchos otros más viejos, de forma distribuida, de forma global, con participantes e integrantes de muchas partes del mundo. Pero, como les decía, este tema de la innovación, que se necesita cada vez más rápida, tenemos que acelerar el delivery de una forma robusta y sostenible, ya aquella pizarra o el pizarrón que teníamos en la sala del equipo de desarrollo que decía no borrar, ya no es un formato razonable para poder colaborar, mucho menos si estamos en un entorno global y distribuido con múltiples culturas, y tenemos que optimizar la confiabilidad de nuestro software, que eso es obviamente una necesidad al igual que la innovación. O sea, tenemos que innovar, pero tenemos que innovar con un proceso automatizado que acelere la entrega de nuestra innovación y que acelere la confiabilidad, que asegure la confiabilidad de nuestra innovación. Solamente algunos ejemplos aquí para que ustedes vean que esto es un fenómeno que no solamente está pegándonos a nosotros aquí en Chile o en nuestros equipos de desarrollo, grandes empresas, grandes unicornios, grandes empresas modernas como Netflix, como Airbnb, como Lyft, como Twitter, han basado su innovación en comunidades y en entornos de innovación que han sido externos a sus compañías. Por ejemplo, Netflix sin toda la innovación de Kubernetes no existiría o no podría tener la calidad de servicio que tiene hoy. Airbnb, con todo lo que ha pasado en la comunidad React, no podría estar entregando hoy lo que entrega. Lyft, basado en, por ejemplo, la comunidad de Envoy, y Twitter en la comunidad de Mesos. Entonces se genera una relación de empresa privada, comunidad, open source, código privado, código público, colaboración interna, externa, se genera un nuevo ambiente que es el que estamos viviendo hoy. Entonces, como Microsoft, lo que vemos es la paradoja del delivery de software, teniendo por un lado la velocidad de la innovación y de la creación y de la necesidad de innovación, y por otro lado la necesidad de control y de confiabilidad que requieren nuestros clientes internos y externos. Y es así que llegamos un poco a esta frase que me gustaría dejarles para el día de hoy. Aquí hay 3 frases que les dejo para que lean, pero quiero resaltar la última de nuestro número 1, que yo les decía, es un desarrollador, es un programador, es un ingeniero, viene del área de ingeniería de Microsoft, es el que construyó el área de todo lo que es la nube, todo lo que es Azure, y dice, fíjense, la última, I want our best engineers to work on our engineer system, so that we can later on come back and build all the other new concepts we want. O sea, es importante
para Satya la automatización, la parte de ingeniería que mejore nuestros propios procesos internos. Fíjense la primera. There cannot be a more important thing for an engineer, for a product team, than to work on the systems that drive our productivity. O sea, tiene que ser importante cumplir con la funcionalidad, cumplir con la funcionalidad que requieren los clientes, pero también en automatizar, en mejorar consistentemente el build diario, el build por hora, a partir del build diario, pruebas de testing que se corren en la noche, de forma que al otro día el equipo pueda entender si fue para adelante en ese build diario o fue para atrás. ¿En qué fue para adelante? ¿En qué fue para atrás? ¿Qué pasó? Revisemos ese código. Esto es muy importante si uno lo tiene automatizado. Y bueno, yendo a nuestra propuesta, nosotros entendemos este mundo de la innovación y del delivery con tres grandes ejes. Por supuesto que el desarrollo, o sea, el diseño y desarrollo. Por supuesto que el delivery, la entrega, el despliegue. Y por supuesto la operación. Y estos tres mundos que antes estaban muy separados, yo era desarrollador, mi código, me entregaba mi código compilado, compila, ¿se acuerdan? Se decía compila. De hecho, el peor error que podría cometer un programador era romper el build diario, romper la construcción diaria, pero el programador compilaba, listo. Es problema del que está haciendo la entrega, es problema de la gente de IT que está desplegando este software, el deliver. Y el que hacía el deliver también se lavaba un poco las manos del que hacía la operación. Ah, no, eso es un problema de operación. La base de datos no está optimizada. Seguro que está corriendo otro software contra esa misma base de datos. Seguro que tenemos problema de red. En mi máquina funciona. Típicos comentarios que hacíamos tiempo atrás. Apague y prenda, a ver qué pasa. Bueno, estos tres mundos están confluyendo y cada vez más integrados entre sí. Microsoft, como propuesta, lo que tiene es para desarrollar y diseñar Visual Studio, GitHub en el centro como colaboración, esa es la estrategia por la cual Microsoft adquiere GitHub hace un par de años atrás, el delivery a través de Azure DevOps, o sea, tenemos implementado en nuestra nube, Azure, todo un engine de DevOps integrado con lo que hay de DevOps en GitHub, integrado con Visual Studio, integrado con lo que es la operación del software a través de Azure Monitor, Azure Policy, Azure Automation. O sea que estos son los tres mundos que nosotros vemos coincidir. En definitiva, con una muy buena herramienta de desarrollo, con muy buen IDE, Visual Studio Professional y Visual Studio Enterprise, pero también con Visual Studio Code, que es una herramienta gratuita, desarrollada y puesta en open source, que ha crecido muchísimo y que viene muy en auge como herramienta de desarrollo para programar en múltiples lenguajes y de hecho está soportada en varios sistemas operativos, Mac, Windows y Linux. Tenemos obviamente la comunidad más grande de desarrolladores de software a nivel de colaboración. GitHub llegó a 50 millones de desarrolladores la semana pasada, que fue el GitHub Universe, que es el evento anual de GitHub, integrado con un montón de otros frameworks y donde están corriendo, donde está publicado los proyectos más interesantes e importantes en el mundo open source, como por ejemplo el propio Linux, Visual Studio Code. Estoy leyendo en el sentido de las agujas del reloj. Empecé por arriba, empecé por el pingüino, Linux, Visual Studio Code, Angular, NPM, que fue recientemente adquirido. O sea, GitHub va adquiriendo cosas adentro de GitHub cuando toman un vuelo muy importante. React Native, Kubernetes, en donde está muy fuerte siendo desarrollado en GitHub. TensorFlow, que es una propuesta de Google, pero ya muy soportada por la comunidad y por Microsoft. Ansible, entre otros. Y el otro gran punto es nuestra propuesta de Azure DevOps dentro de nuestra propuesta de nube de Azure. Cubriendo todo lo que es el planning, el Agile Planning, monitoreo, delivery y build and test. Todo esto en el concepto de Continuous Delivery, Continuous Integration, que hoy por hoy estamos implementando tanto Microsoft como nuestros principales clientes, como empresas de desarrollo nuevas, como startups en todo el mundo. En definitiva, y como resumen, Microsoft provee la herramienta de desarrollo, la número 1 en cantidad de millones de usuarios, la más desarrollada, la más enterprise ready, GitHub como entorno y plataforma de colaboración, ya llegando a 50 millones de desarrolladores en todo el mundo, y Microsoft Azure, que es
la nube preferida como número 1 para desarrollar productos PaaS o Platform as a Service. Ahí tienen las fuentes, Stack Overflow, Survey del 2019 y Slashdata de 2018, que son sitios bastante masivos, millones de desarrolladores de todo el mundo que participan de estas comunidades. Y bueno, un tema para resaltar, un poco ya cerrando, es el cambio de actitud que a partir de Satya, cuando se nombra Satya como CEO de Microsoft en el 2015, Satya logra un cambio. Hecho aquí en este caso en particular es abrirnos a todo el ecosistema de open source que complementan la estrategia de DevOps. Este slide, esta lámina, la voy a pasar toda animada. A mí me gusta mucho porque es una mirada súper completa de cosas que ustedes ya pueden tener hoy funcionando en sus empresas para el plan, track, desarrollo, release, test y monitoreo, que puede integrar todas estas soluciones que son de terceros, pero que de alguna forma viven, se integran con Visual Studio, con GitHub y con Azure DevOps. Y bueno, solamente para cerrar, sí, que ya estoy en mi tiempo, quisiera dejarles con algunas frases un poco más amplias, un poco más macro de nuestro número 1. Después igual van a poder acceder a este material a través de Clever IT, pero decirles nuevamente que esta industria no respeta la tradición, respeta solamente la innovación, como fue una de sus primeras frases cuando asumió como CEO. Si no saltamos hacia lo nuevo, es muy probable que no sobrevivamos en esta industria. Nadie, ni siquiera una empresa del tamaño de Microsoft, ni ninguna otra. Y que no puede haber ninguna tarea más importante para un ingeniero dentro de un equipo de desarrollo que trabajar en los sistemas, trabajar en los procesos, trabajar en las herramientas que automaticen, que corrijan, que controlen la calidad del software y aseguren el continuo delivery de lo que estamos haciendo. Para poder entrar en esta transformación digital que requieren las compañías con un DevOps que asegure la innovación continua y siendo entregada de forma correcta. Así que sin mucho más, Diego, dejo aquí mis datos por si alguien quiere contactarme. Gracias por la invitación nuevamente. Si enfocan a esta lámina con su celular, la cámara de fotos, y no es necesario que tomen la foto, la cámara va a tomar ese QR y se les va a crear automáticamente mi contacto en su celular. Así que a las órdenes. Y gracias, Diego. Y por aquí los dejo y abro preguntas. Buenísimo, Wilson. Muchas gracias. Muy interesante lo que hablaste, atingente a la situación. Llegó el momento de las preguntas y hay un par de preguntas que se está publicando desde el público. Wilson, la primera pregunta que va para ti es ¿cómo está enfrentando Microsoft hoy en día los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo lo ha estado haciendo, por ejemplo, Teams, que hemos sabido que ha estado desafiado y altamente usado? ¿Qué has sabido que puedes compartir con nosotros respecto a eso? Bueno, ustedes como saben, igual todos estamos un poco en la misma. La gran mayoría de los empleados de Microsoft estamos trabajando desde su casa, remoto, salvo empleados que están realmente relacionados con el mantenimiento de estos data centers gigantes, más de 100 en todo el mundo. Con anuncios, hemos continuado haciendo anuncios, data centers de $1 billion, Israel, Qatar, México, España, Nueva Zelanda, Italia, solamente los anuncios de los últimos 6 meses. O sea que hay todo un equipo de Microsoft que se ha mantenido incrementando infraestructura, particularmente la pregunta tuya de Teams, se han multiplicado por órdenes de magnitud la infraestructura de Teams. Lo mismo Azure, de forma de poder satisfacer el pic de uso que se generó a partir de esta situación, el pic de uso en herramientas digitales, el pic de uso en herramientas como de videoconferencia como Teams. Así que Microsoft ha estado incrementando fuertemente su capacidad y su músculo para poder satisfacer eso, la demanda. Por otro lado, hemos puesto a disposición de muchos clientes 6 meses gratuitos para no estar
apalancándonos en la situación para generar una venta concreta, puntual, sino que hemos abierto y hay varias instituciones de salud que están usando esta propuesta de 6 meses gratis de todo Office 365, incluido Teams. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Inglaterra, el NHS, está usándolo hasta para telemedicina. Y por otro lado, hemos abierto un montón de propuestas con nuestros socios de negocios, y Chile no es la excepción. Hemos hecho un montón de propuestas para agilizar el trabajo remoto, escritorio remoto, para agilizar y revisar protocolos de seguridad, implementación de VPNs. Yo les diría que aquí en Chile, fuerte foco, VPNs, escritorio remoto, Teams para colaboración y videoconferencia. Esos han sido los proyectos que han llevado la mayor parte de la carga. Telemedicina, pues, eso sería otro gran foco en el que hemos estado trabajando con varias instituciones públicas y privadas. Buenísimo, buenísimo, muy claro. Abordas varios puntos que son bien interesantes. La última pregunta que iría, Wilson, es ¿cómo ha estado abordando Microsoft esta nueva versión de ellos en torno a abrirse como ecosistema? Hablaste mucho de GitHub. No sé si puedes como comentarle al público cómo esta apertura de Microsoft se ha ido adaptando justamente de mano de Satya y cómo eso los deja mejor parados para enfrentar lo que está viviendo la humanidad hoy en día. Bueno, yo creo que Microsoft ha tenido 3 CEOs, o 3 número 1. Primero su fundador, Bill Gates, hasta más o menos el año 2000, en donde se retiró de esa posición. Después tuvo Steve Ballmer, una persona más orientada hacia las finanzas, hacia el crecimiento económico y el crecimiento global de Microsoft. Y ahora tenemos un tercer CEO, Microsoft recién está experimentando un tercer CEO. Se podría decir que es el primero no fundador, si bien Steve Ballmer no fue founder, logró estar dentro de ese grupo, digamos, de casi founders, por decirlo de alguna forma. O sea que Satya, es el primer CEO de Microsoft no founder o no asociado a ese primer acto de creación. Y Satya ha traído un liderazgo diferente, un liderazgo colaborativo, y ha posicionado a Microsoft en lo que él le gusta llamar este concepto de Grow Mindset, que está basado en un libro de una profesora de Stanford que se llama Mindset, que se los recomiendo. Y de hecho Satya hizo un libro que se llama Hit Refresh, que también se los recomiendo, que básicamente el concepto es, cuando uno crece y es una compañía muy grande y tiene un pedazo del mercado muy grande, es muy fácil, y a Microsoft le pasó, en mi opinión, al igual que otras, le pasó a Kodak, le pasó a Xerox, le pasó a IBM, le pasa a todas las grandes. Algunas no han podido vivir para superar ciertos desafíos. Por suerte Microsoft sí, gracias al liderazgo de Satya. Y es que en algún momento estas empresas y sus empleados, porque las empresas no son más que el conjunto de sus empleados, de sus líderes, de sus mandos medios y de todos los empleados en general. Microsoft tiene más de 110.000 empleados en todo el mundo. En algún momento, dado este posicionamiento tan alto y tan grande, tan de dominio, los empleados entran en una cultura de me las sé todas. Yo me las sé todas, el mercado me tiene que seguir a mí, yo sé lo que quiere el cliente, no el cliente, yo sé más que el cliente del negocio del cliente. Y el concepto se llama me las sé todas, digamos. La traducción en inglés es me las sé todas. La traducción en español, perdón, del concepto del libro es me las sé todas. Que ese es como el fixed mindset, la mentalidad cerrada, por decirlo de alguna forma. Y Satya creo que ha convertido muy exitosamente, y es un camino, creo que todavía nos falta mucho por trabajar, que es pasar a un growth mindset, a una mentalidad de crecimiento, una mentalidad más abierta, y en el cual requiere que los empleados en su totalidad, desde el número 1 hasta el número 110.000, tengan un posicionamiento más humilde, más de aprendizaje, más de we are all learners, o somos todo
todos somos aprendices en esto. Somos aprendices cuando hablamos con un cliente, porque la respuesta la tiene el cliente. El cliente tiene una necesidad. Si yo no escucho al cliente, no voy a entender qué voy a poder construirle para poder satisfacer su necesidad. Entonces, este cambio cultural, que fue el foco de Satya desde su primer año, él lo traía muy metido en sus cosas, lo tenía ya implementado en sus equipos, estaba muy conectado con la autora de este libro, que es una profesora de negocios de Stanford. El libro se llama Mindset. Ella es la que crea este concepto de Fixed Mindset, Growth Mindset, que tiene mucho que ver con el cambio que ha tenido Microsoft de cara al ecosistema, de cara a open source, de cara a su relación con clientes, de cara al ambiente interno. O sea, yo creo que estos últimos 5 años, claramente Satya ha generado un Microsoft nuevo, muy conectado con el mercado, conectado con sus clientes, y particularmente muy bien recibido por la comunidad, tanto de open source como la comunidad de innovación, por ejemplo, en Silicon Valley, que había sido siempre bastante reacia o crítica hacia Microsoft, gobiernos europeos, esta expansión global de Microsoft anunciando data centers grandes, Nueva Zelanda, Italia, México, España, Israel. Es una mirada distinta, más global que otras propuestas, más humana, quisiera resumirlo así. Bien, bien, súper. Hay muchas preguntas, quiero cerrar solo con una última, Willy, para liberarte. Entendería que después podemos hacer las respuestas de forma offline. La última pregunta que pregunta Sebastián Antimán es: ¿qué programa tienen para apoyar a los startups? Ahí si puedes hablar un poquito del mundo startups, que yo sé que tú estás muy cercano, y con eso ya después pasamos a nuestra siguiente speaker. ¿Sí? Bien, bueno, sí, efectivamente tocas un tema que tú sabes que personalmente me gusta mucho y estoy muy conectado. Soy asesor, advisor en ProChile, Corfo, Startup Chile. Me meto en muchas cosas que tienen que ver con esto. Es mi pasión, claramente, apoyar a estas empresas que están creciendo, que están surgiendo. Me ha tocado, por suerte, ver empresas de la nada, de estudiantes, de la Federico Santa María, crear una empresa, participar en una competencia de estudiantes de Microsoft y hoy por hoy emplear a 50 personas, facturar $10 millones al año. Y he tenido la suerte de poder ver eso en mis 15 años aquí en Chile. Y eso repetido por varias veces, y me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Y sí, es algo que Microsoft le pone mucho foco, crear el ecosistema, crear un ecosistema alrededor de Microsoft, crear un ecosistema saludable alrededor y encima de nuestras tecnologías, que son más bien habilitadoras, particularmente las que ofrecemos a desarrolladores. Y sí, Microsoft tiene un programa muy viejo que se llamaba BizSpark y que hoy por hoy cambió de nombre hace 2 años, Microsoft for Startups, y lo que estamos ofreciendo es todas estas herramientas que acabamos de revisar. De hecho, GitHub acaba de ingresar como beneficio, GitHub Enterprise acaba de ingresar como beneficio a Microsoft for Startups, Visual Studio Code, Visual Studio Enterprise, la versión más top de Visual Studio, GitHub, como les decía recientemente, Azure y créditos de Azure, que pueden partir desde un montón de servicios gratuitos mientras la startup se mantenga como startup, que significa facturando menos de $10 millones al año. Y todo lo que tiene que ver con Azure DevOps, o sea, todas las herramientas que vimos hoy, recién en los últimos slides, es algo que ustedes pueden acceder como en Microsoft for Startups. Y tienen más información en startups.microsoft.com. Es un área de fuerte desarrollo. Estamos muy bien acostumbrados a mucha innovación que ha sucedido en Chile, que ha partido en Chile, empresas que desarrollan soluciones digitales para minería, para salud, para el retail, que es muy fuerte en Chile, y que de la mano de Microsoft han salido a vender esos proyectos en México, en Perú, en Colombia, en España, inclusive con algunas startups estamos ya abriéndole mercado en Estados Unidos. Espectacular. Espectacular el trabajo, el push que tienes tú, Wilson, aparte. Te aprovechamos de agradecer la asistencia, tus palabras, una tremenda presentación. Sé que hay más preguntas, lamentablemente en honor al tiempo, a los speakers y a la agenda del evento, vamos a continuar. Te vuelvo a agradecer, Wilson, en nombre de Clever IT, un tremendo sponsor y advisor.
¿sí? Ahora vamos a continuar con Carlos Gallardo, CTO. Va a hablar de todo lo que es Clever Serverless sobre Azure, justamente tomando mucho lo que habló Wilson desde el mundo Microsoft. Y todo para apoyar a los desarrollos ágiles que hoy día estamos muy demandados a nivel de industria. Así que, Carlos, te dejo la palabra y para avanzar. Gracias. Hola, hola. Buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos Gallardo, ya me presentaron 2 veces. Soy hoy día el CTO de Clevery, ingeniero civil informático de profesión y ingeniero de software o desarrollador como hobby, digo yo. Actualmente estoy a cargo del equipo de desarrollo de Clevery. Y hoy día vengo a hablarles un poco acerca de esta iniciativa que es Serverless. Cómo vamos adoptando nuevas tendencias y cómo estas nuevas tendencias vienen a afectar lo que hoy día hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Para hablar un poco acerca de Serverless, primero debo hablar acerca de qué es lo usualmente pasa cuando estamos desarrollando hoy en día, ¿no? Básicamente, siempre tenemos alguna nueva característica o alguna nueva feature que tenemos que desarrollar como en el equipo de desarrollo. El negocio siempre llega con alguna nueva iniciativa a la cual tenemos que hacer frente, ¿no? Por lo general, esta iniciativa siempre está muy bien definida o a veces no tan bien definida del área de negocio y por lo general son problemáticas complejas, ¿no? Siempre nos topamos con que tenemos que solventar integraciones de alta escala, ver la forma de cómo podemos hacer que todos los mundos convivan, ¿no? Siempre tenemos un legacy que tenemos que mantener o siempre tenemos alguna base de datos a la cual tenemos que atender. Siempre hay ciertas complejidades que hacen que nuestro desarrollo o nuestras ganas de innovar se vean mermadas por la complejidad, ¿no? En este punto en que me gustaría detenerme porque finalmente es algo que siempre va a pasar. Por lo general, siempre que vamos a abordar una iniciativa, recurrimos a las mismas herramientas de siempre. Eso va de la mano con lo que decía, hoy día siempre nos enfrentamos a cosas complejas. Ahí pongo un ejemplo más o menos burdo que es cómo, no sé, conectarse a un legacy y luego pasar por una base de datos que muy pocos entienden el modelo de datos. No sé, una conexión por FTP para recuperar datos, los despliegues son un poco misteriosos. Siempre hay ciertas complejidades que nos hacen recurrir a las mismas herramientas. Hoy en día el mercado es muy variado. El mercado ofrece ciertas soluciones. Una de ellas, la que viene rondando hace mucho tiempo ya en este mundo, es lo que es Kubernetes, el manejo de contenedores. Los servicios sobre las nubes son variados. Aquí en esta slide yo presento más o menos los que yo vengo utilizando ya hace bastante tiempo y los que me siento cómodo. Hoy día nuestro desarrollo ha migrado de ser desarrollo front en net a lo que son React. Hoy día nos sentimos cómodos con los contenedores. Hemos trabajado sobre nuevas herramientas, tenemos nuevas herramientas de despliegue como Azure DevOps, Jenkins, entre otros. Pero la idea de esto es que no nos quedemos solo en esto, o sea, tenemos que ir avanzando. Y en ese avanzar, los paradigmas, la arquitectura y todo lo que tiene que ver con cómo estamos haciendo las cosas van cambiando. Es inherente que pase esto, es inherente que cambiemos. Es así como nace hoy día Serverless. O sea, Serverless no nace hoy día, viene ya del 2006, hace mucho tiempo, con pequeñas iniciativas de funciones como servicio. Y hoy día básicamente lo que se está potenciando es que básicamente tú provees el código y es parte del proveedor de nube, él se preocupa de lo demás. O sea, lo que pasa por detrás es que tu código finalmente corre en un contenedor stateless y te cobran por el uso. Este es un modelo para los que vienen usando cosas como servicio, no es nuevo, pero ahora hoy día está siendo muy potenciado. O sea, hoy día estamos hablando de algo que tú puedes traer un código, ya sea
en cualquiera de los lenguajes más conocidos, los lenguajes de mercado, y esto se va a ejecutar sobre un runtime en la nube y tú vas a poder obtener hoy día puedes hacer cómputo en la nube de tu función de forma granular. Esto viene obviamente de la mano con hartos pros y contras. Entendiendo los pros es que estamos hablando de que serverless hoy día es completamente escalable. Escalable en el sentido que hoy día las funciones literalmente van a funcionar o van a ser ejecutadas hasta lo que alcance tu budget, ¿ok? Por esa parte la escalabilidad es bastante interesante poder explorar ese lugar. La flexibilidad, o sea, hablamos de flexibilidad, o sea, estamos partiendo de la premisa de que hoy día tomamos cualquier código en cualquier lenguaje stack de mercado y lo puedes ejecutar como una función y esto va a funcionar. Bajo costo de implementación, hoy día para partir inclusive en lo que son las Azure Functions tiene inclusive el ambiente de desarrollo gratis, son 400.000 ejecuciones que tienes de manera gratuita para poder probar lo que estás desarrollando. Me parece fantástico, nosotros lo hemos explorado bastante, voy a hablar un poco de eso en Credit Serverless. Y por otro lado, tiene un time to recover diferente a lo que vendría siendo un desarrollo tradicional. Hoy día estamos muy acostumbrados a que nuestro time to recover vaya de la mano con que tenga que haber un booting. Si hemos avanzado Kubernetes, igual hay un downtime. Existen ciertas prácticas de DevOps que nos permiten tener cero downtimes. Y lo más importante de todo, hoy día podemos hablar de que tenemos Ops Free, ¿no? No tengo nada contra el equipo de operaciones, pero es una tendencia que va a ir en aumento. O sea, queremos delegar todo lo que tiene que ver con ese proceso de despliegue a algo que lo haga por nosotros, ¿cierto? Es como el siguiente nivel de abstracción al cual tenemos que estar preparados. Básicamente ese Ops Free también viene con algunos drawbacks, o sea, también tenemos que hacernos cargo de ciertas cosas. O sea, hoy día no es que el monitoreo y la seguridad no vayan a existir, de hecho tienen que intensificarse. Lo que sí estamos cortando es que el proceso de desarrollo ya no vaya tan atachado a lo que tiene que ver con el despliegue, ¿no? El despliegue per se en serverless es fácil, hablamos de clics. Es aquí como nosotros, como Cleverit, levantamos la problemática de cómo abrazar esta nueva tendencia de serverless y ver qué podemos hacer. Por eso nace Clever Serverless, que le llamamos dentro de Cleverit, que básicamente es cómo disponibilizamos hoy día en todos los proyectos que se desarrollan, siempre hay una capa de comunes o utilitarios. Siempre la aplicación, nosotros estamos acostumbrados a interactuar con distintas aplicaciones, ¿cierto? Esas aplicaciones, hoy día todas las aplicaciones son WordPress, todas envían correo, todas hacen envío SMS, todas hacen almacenamiento de datos, tienen procesamiento asíncrono, manejo de cola. Existen diferentes funcionalidades que uno entiende que debiesen existir dentro de cada una de las aplicaciones que se desarrollan. Es como eso hemos avanzado en el tiempo y para eso hoy día existen servicios que hoy día tú te conectas, haces uso de ellos y se termina. Nosotros dentro de Cleverit pensamos cómo hoy día podemos hacer que, obviamente somos Cleverit, somos una software factory, queremos ir más rápido, queremos que nuestro desarrollo interno y nuestro desarrollo para clientes sea más rápido. Entonces nuestra idea era cómo podemos hacer un wrapper para todas estas funcionalidades de manera de que pudiésemos utilizar esto de forma más rápida. Es así como nace Cleverit Serverless, es la idea de rapear un poco, hacer un wrapper, envolver todas estas funcionalidades en una capa de servicio a través de una API Management, obviamente, que exponga hacia nuestro desarrollo interno la capacidad de poder enviar correo, hacer almacenamiento de datos, manejar las notificaciones push si es que la aplicación tiene un cliente mobile, cómo conectar una interfaz a través de un WebSocket como servicio, como es Signalar. Básicamente un conjunto de funcionalidades que hoy día hacen que nuestro desarrollo sea más rápido. Y además totalmente soportado sobre Azure. O sea, Azure hoy día es es básicamente el que hace el ciclo de vida de nuestras aplicaciones. Nos apoyamos mucho en Azure DevOps porque básicamente desplegar aplicaciones sobre Azure DevOps y este tipo de aplicaciones más aún es realmente muy sencillo. O sea, hoy día toda esta arquitectura, todas estas funciones que nosotros presentamos que consumen ciertos servicios se despliegan literalmente a través de clics hacia la nube de Azure. O sea, no hay un proceso en donde se necesite un manager para estar viendo esto. O sea, hoy día el mismo desarrollador puede manejar ambiente y deployar de forma rápida. Por eso ahí digo que el despliegue básicamente son clics de distancia. Otra de las cosas que me gustaría hablar es acerca de las buenas prácticas. O sea, hoy día
pensar en construir algo serverless tiene que ir de la mano con buenas prácticas, o sea, tiene que haber un cambio de mindset. Hoy día nos sentimos cómodos hablando de microservicios porque en cierta forma lo estamos logrando. Cambiamos el mindset, ya no estamos construyendo monolitos, o sabemos que si lo estamos haciendo debiésemos ir apuntando a microservicios. Sabemos que esa es la única forma hoy día de tener un negocio más ágil y poder controlar de mejor forma los requerimientos que son fluidos del negocio. Un poco hablar de las buenas prácticas de serverless, que les quede claro, una función tiene que atender una sola cosa, el principio de granularidad o de separación de responsabilidades que es inherente para esta práctica. O sea, tenemos que pensar en eventos, ya no tenemos que pensar en ese CRUD completo que hay dentro de una función, no. La idea es que podamos pensar en eventos. Usar las menos librerías posibles, eso tiene un fin que voy a explicar en la siguiente slide. La idea es que ser lo más agnóstico y no amarrarse con alguna librería que tenga que ver con el proveedor de nube que está atendiendo esta función. Otra cosa importante, las funciones no llaman funciones. Eso es una de las cosas muy importantes. Y chicos, evitar las bases relacionales. Aquí yo sé que hay muchos detractores, pero la idea es que tenemos que ir avanzando y esto de serverless, mientras menos tiempo de latencia tenga o menos tiempo tenga de procesamiento y mientras más rápido sea, mejor va a funcionar. Por otra parte, aprender a hacer desarrollo asíncrono, o sea, async for the win todo el rato. Esa es una de las buenas prácticas de serverless. Y como les decía, cambiar el mindset. O sea, dejar de pensar en monolito, está bien, avanzamos servicio, pero ahora tenemos que empezar a pensar mucho más granular, pensar en lo que serían los eventos. Hoy día nosotros tenemos esta función que es Cleverit Serverless, queremos darle más revuelo, vamos a empezar a tomar no solo la capa utilitario y la capa de comunes, sino que empezar a construir verdaderas generalidades de cualquier aplicación, como podría ser manejo de roles, de usuario, y también cosas que tienen que ver con qué es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros tenemos un roadmap para este proyecto y queremos ir avanzando a Serverless Framework, que básicamente, para los que no conocen Serverless Framework, viene a ser lo que es Terraform hoy día para las arquitecturas tradicionales, como infraestructura como código, pero esta vez Serverless Framework te da la facilidad de poder definir una plantilla y que esto se ejecute en cualquier nube. Y finalmente avanzar a Nest.js, que básicamente es un framework para TypeScript para poder robustecer un poco lo que estamos escribiendo, ¿no? Y que sea mantenible en el tiempo. Eso es por ahora. Lo último, decirles que en Cleverit estamos disponibles para cualquier iniciativa de este tipo. Tenemos áreas que están preparadas para estos desafíos y la idea es que podamos conectarnos y poder trabajar en conjunto. Eso por ahora y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muy claros los puntos, muy interesante lo que está avanzando el área de desarrollo de Cleverit, sobre todo con serverless y los temas que estaba hablando. Ya tenemos algunas preguntas. Diego Pinto hace una primera pregunta, Carlos, la voy a leer. Pensando en escala no solo de capacidad, sino en complejidad de los desarrollos y un aumento de cantidad de funciones, ¿cómo administrarías o controlarías ese crecimiento en serverless? Perfecto. El crecimiento en serverless, básicamente, hoy día, la idea de poder orquestar en serverless es la parte más compleja, como les decía. Esto viene con un cambio de mindset y el orquestar va de la mano de utilizar cosas como lo que mencionaba al final, que es como Serverless Framework, hoy día te permite orquestar ya no solo la lógica de negocios, sino que también orquestar cómo se va a desplegar la aplicación. Hoy día, orquestar el crecimiento tiene que ir de la mano sí o sí con un framework serverless. Y por otra parte, existen costos como ocultos, como viene a ser que si tú dispones capas de servicio, obviamente en algún punto quieres preocuparte de seguridad, monitoreo, eso también tiene que ir de la mano con un API management. O sea, es imposible que pensemos que el equipo de operaciones se libera. La única forma de poder administrarla es con un equipo de operaciones, pero que esté pendiente de otras complejidades, ya no tanto de cómo se despliega ni cuánto es lo que aguanta, ni ver el throughput, sino que básicamente preocuparnos no de ambientes, sino de configuración, monitoreo y seguridad. Esa es una de las formas en las que podía hoy día estar pensando en serverless. Súper, súper. Ahí Diego Pinto, si hay otra duda, puedes ir avanzando en las nuevas.
Hay una segunda pregunta, Carlos, que es muy lógica. ¿Cuándo recomendarías usar Kubernetes y cuándo serverless? Sí, esa pregunta me la esperaba porque, como les decía, Kubernetes hoy día nos ha mantenido y de verdad yo descanso en Kubernetes y yo creo que bastante de los que están acá deben descansar en Kubernetes. La verdad es que hoy día para iniciativas que no requieran una carga tan 24/7, por así decirlo, yo recomendaría aventurarse en serverless. No me voy a poner a hacer un core de negocio con serverless hoy día, porque a pesar de que hemos avanzado bastante, hoy día es una práctica que, como digo, tiene costos ocultos. Pero, por ejemplo, hoy día todo el proceso de inscripción a esto y todo el proceso de envío de correo y todo lo que atienden, por ejemplo, en nuestra página está sobre serverless, aguantado por el serverless framework que le estaba contando. Iniciativas como ese estilo, yo apoyo totalmente. La idea de esto es que pensemos en la agilidad y cómo podemos hacer que cada vez el desarrollador tenga más habilidades y que podamos llegar más rápido a producción. Finalmente, eso es lo que nos da las ganas de poder utilizar estas prácticas. Hoy día yo no descarto por nada Kubernetes. Kubernetes hoy día sigue siendo la primera forma en que pienso cómo desplegar. Pero sí estoy abierto a poder explorar esta capa de comunes que yo les comenté y sí voy a hacer uso de ella a través de serverless. Buenísimo. Hay muchas preguntas. Recordarle a los que están haciendo las preguntas, si no alcanzamos a hacer su pregunta, van a ser respondidas por redes sociales o de forma directa, si es que así lo desean. Hay una tercera y última pregunta, Carlos, es que también va al grano, es para después pasar con el siguiente speaker, que es Gustavo. ¿Dónde has visto resultados de esto? Si tienes algún ejemplo, comparar en la práctica y cómo se ha visto en velocidad de desarrollo. O sea, en velocidad de desarrollo, bueno, nosotros lo hemos visto. Nosotros, te puedo contar de nuestro caso que se desarrolló completamente el backend de una aplicación mobile que va a salir pronto a mercado, full serverless. Y en sí, la parte más complicada fue orquestarla. Pero en tiempos de desarrollo ganamos la oportunidad de no tener un equipo de DevOps, poder desplegarla, y eso ya es bastante rápido. O sea, hoy día de verdad ganas mucho tiempo en lo que te comento. O sea, el desarrollador toma un papel más importante. Sí, orquestarlo es importante, pero haciendo uso de alguna aplicación que maneje el ciclo de vida de aplicaciones no hay por qué tener problemas. Existen más casos de éxito, obviamente, y se los voy a mandar, pero no ahora al tiempo. Yo creo que los voy a mandar ahí por el chat. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Espero que podamos seguir respondiendo las preguntas en modo offline y por diferentes medios. Te agradecemos de nuevo, Carlos, la presentación. Y ahora vamos a pasar con nuestro siguiente speaker, nuestro amigo Gustavo Lugo, que nos va a hablar de DevOps, arquitectura cloud y SRE, que está muy de moda, y cuáles son los límites de los roles dentro de una célula, ¿cierto? Gustavo Lugo es un fundador de Clever IT y hoy día lidera todo lo que es el área de DevOps, SRE y consultoría dentro de Clever IT. Así que los dejo con él para después, al último 5 minutos de su presentación, hacer las preguntas que estén escribiendo en el chat. Perfecto, muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan bien? Súper, buenísimo. Bueno, primero que nada, gracias a todos los asistentes que vinieron el día de hoy. A mí me toca cerrar este evento bastante desafiante porque hay mucho que conversar, mucho que hablar y es muy entretenido lo que hemos estado conversando. Quiero recalcar tres cosas, una o dos cosas en realidad que mencionó Wilson, luego algo que mencionó Carlos. También recomiendo el libro Mindset, un muy buen libro, 100% recomendado. Y bueno, a lo que nos convoca, que básicamente es conversar sobre lo que es DevOps, Arquitecto Cloud y SRE, los límites dentro de una célula. ¿Ok? Ok, partamos entonces. Me presento primero que nada. Mi nombre, Gustavo Lugo, como bien me presentó Diego.
Soy Clever Solution Officer en Cleverit. Les hago una breve reseña de mi background. Licenciado en computación, soy venezolano, especialista en planificación, gestión y desarrollo de proyectos y estudios de negociación estratégica avanzada y liderazgo. Afortunadamente he tenido la fortuna de haber estado en más de 50 implementaciones con prácticas DevOps, implementando en distintas empresas de distintas industrias, y hoy en día estoy como especialista en un cambio cultural, apoyando los cambios culturales de las organizaciones, iniciando por áreas de TI. Como bien mencionó Diego, hoy en día lidero equipos de agilidad, lidero equipos de DevOps, lidero equipos de QA, lidero equipos de Cloud y lidero el equipo interno de PMO Agile en Cleverit Group, siempre trabajando para crecer y mejorar como persona y como profesional en conjunto a las personas que me rodean y las organizaciones. ¿Okay? Ahí van a poder encontrar mi LinkedIn, en el LinkedIn mis datos de contacto y si hay alguna duda que surja, digamos, de esta sesión o alguien que quiera conversar algún detalle más específico, bienvenido sea. Ok, para partir, lo primero que quiero es que llevemos nuestra mente un poco al pasado, ¿ok? Y cuando hablo del pasado, para algunos va a ser muy atrás, para otros va a ser lo que hoy en día están viviendo, pero lo que quiero mostrarles es, bueno, en realidad no tan al pasado, tampoco, sino en este contexto, en el contexto de empresas con este tipo de estructura tradicional. ¿Ok? Vamos a hablar de la empresa A, que tiene un área tradicional de TI, está compuesta por un CIO, ese CIO tiene áreas en su departamento como operaciones, desarrollo, seguridad, QA, redes, etc. Cada una de esas áreas, digamos, tienen roles como DBA, sysadmin, desarrollo backend, desarrollo frontend, ingenieros de seguridad, y resulta que hemos visto a lo largo del tiempo que este tipo de empresas suelen verse algo como esto, y no quiero hacer relación a lo que son los contenedores para nada, lo que quiero es que se lleven la idea de un buque pesado y grande y lento de mover. ¿Okay? Eso es lo que quiero que se lleven la idea, donde las organizaciones para tomar una decisión desde el punto de vista de TI suelen tardar mucho para, digamos, entregar valor y para mostrar los resultados. ¿Y qué nos trae con eso? Nos trae los ciertos problemas que son poca colaboración, nos traen problemas que son poca cooperación en el conocimiento, no existe ownership en el proceso, está prohibido fallar. Cada silo tiene una métrica de tipo output, y en otra sesión podríamos hablar de los tipos de métricas como output, outcome, impacto, pero están muy orientadas en el proceso y no en el valor entregado al negocio. Y eso lo que nos hace es que nos hagamos defensores de nuestro proceso, lo cual genera silos en las organizaciones y obviamente no tiene una concordancia, ¿no? Entonces vemos procesos de desarrollo como lo que están viendo en la pantalla, proceso de desarrollo tradicional, waterfall, que va por etapas como análisis, diseño, desarrollo, pruebas y operaciones, todos trabajando muy en sus silos, ¿ok? O muy en cada una de sus etapas, haciendo que estos ciclos de desarrollo sean bastante extensos, ¿ok? Resulta que de repente nace en una organización como la que habíamos hablado anteriormente, nace necesidades específicas, lo que yo llamo balsas de rafting, o lo que son células o equipos multidisciplinarios para satisfacer necesidades específicas del negocio y empezar a entregar valor. Pero la gran pregunta es cómo esta estructura, digamos, más tradicional conversa con esto que suele ser un poco más ágil, trabajando con desarrollo incremental evolutivo, bien sea sprints, desarrollo incremental evolutivo con entregas parciales por periodos de tiempo. Resulta que en un principio, cuando estas dos, digamos, estructuras empiezan a conversar, surge el principal problema. ¿Quién mantiene ese producto que se desarrolla evolutivamente? Entonces, normalmente el equipo o la célula, esta balsa de rafting, tiende a satisfacer necesidades operativas, ¿okay? A llevar todo el ownership del desarrollo del ciclo de vida de la aplicación,
Pero resulta que cuando empiezan a tener mayor y mayor y mayor y mayor producto, con mayor feature y mayor funcionalidades, se dan cuenta que necesitan o tienen una alta demanda a nivel operativo. Entonces, el equipo de desarrollo empieza a dejar de trabajar en lo que son nuevos features, ¿ok? Y empiezan a integrar dentro de sus responsabilidades lo que es la continuidad operativa. No digo que eso está mal, lo que quiero decir es que se pierde el foco de lo que son el desarrollo de nuevas características. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Resulta que cuando el equipo dice no nos podemos encargar de todo lo que está en el ambiente productivo más desarrollar features, porque inclusive puede ser una tarea bastante amplia o bastante pesada, el desarrollador dice, ok, bueno, ahora es problema de la parte de operaciones, que suele suceder de esta forma. Los mantienen hasta un punto, hasta que finalmente lo pasan a operaciones, y operaciones, el Ops Team siempre se ve de esta forma. Apagando incendios, lo que en una de lo que vamos a conversar más adelante en la próxima slide se llama TOIL, apagando incendios con actividades operativas, apagando incendios en ambientes productivos. Dicho eso, en el 2003, una persona de Google, un ingeniero de software, básicamente, un ingeniero de software de Google, empezó a trabajar en un equipo de ingeniería. Y esta persona definió un cargo llamado SRE o Site Reliability Engineer, que significa en español ingeniero de confiabilidad de sitios. Entonces, cuando esta persona, y la definición de Google, según qué es un SRE, es cuando colocas a un desarrollador a hacer pega de ingeniería, a hacer trabajos de ingeniería. Entonces, cuando colocas un desarrollador a hacer trabajo de ingeniería, lo que sucede es que solventan y buscan de eliminar todo lo que es la actividad operativa, la carga operativa pesada, que es repetitiva, ¿ok? Pero antes de entrar a lo que es SRE o SRE, me gustaría marcar unas breves diferencias que podrían existir entre SRE y DevOps. SRE no es lo mismo que DevOps, ¿ok? DevOps, según Microsoft Donovan Brown, que es el Principal Program Manager de Azure DevOps particularmente, habla de que DevOps es la unión entre personas, procesos y productos. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que SRE es una disciplina de ingeniería centrada en la confiabilidad. Se centra en la disponibilidad de los servicios que están expuestos a ambientes productivos. Se centra en la disponibilidad o en la alta disponibilidad que se le da a un servicio, bien sea aplicación, servicio, de la arquitectura que sea, para que el cliente o el stakeholder pueda utilizarlo, ¿ok? Adicionalmente, el SRE es un rol y puede ser un rol, un cargo dentro de una organización. Por último, es más normativo. El rol tiene funciones, tiene responsabilidades. Los SRE normalmente cumplen lo que se llama Call in Action, o que básicamente es las guardias que hacen dentro del equipo de SRE, para garantizar la confiabilidad, como decía Wilson, garantizar la confiabilidad de un servicio. A diferencia de DevOps, que DevOps es un movimiento cultural para eliminar los silos en las áreas de TI, no es un rol, es una cultura, como acabo de mencionar, y no es una forma normativa. DevOps busca la adopción de prácticas y principios ágiles dentro de una organización. Y eso basado en 5 áreas claves. Estas áreas claves son reducir los silos, que es un poco lo que comenzábamos al principio, aceptar fallar, está permitido fallar. De hecho, el SRE básicamente es un rol que busca habilitar la cultura DevOps dentro de las organizaciones. ¿Cómo? Reduciendo los hilos entre la diferencia entre un desarrollador o un dev team y un equipo de operaciones. Aceptar fallar, el SRE tiene lo que se llama un presupuesto de fallo, lo vamos a ver más adelante, pero ese presupuesto de fallo lo que busca es cuál es el objetivo o límite que yo voy a alcanzar de mi servicio, y todo lo que está por encima de eso es mi presupuesto de fallo. Cuando falla el servicio, es decir, baja sobre un SLI, que vamos a hablar más adelante,
cuando vas a mi servicio, de ese porcentaje, lo que busca el SRE es entender cuál es la falla, restablecerla en el menor tiempo posible y adicionalmente lo que busca es hacer un análisis post-mortem de la falla. Por otra parte, la cultura de DevOps busca implementar el cambio gradualmente, mientras el SRE es el que lo hace posible, que habilita que eso ocurra, y adicionalmente apalancado en herramientas y en automatización. Entonces, por último, medir todo. ¿Qué es lo que más tienen en común SRE y DevOps? Lo que más tienen en común es la pasión por medir. El SRE no funciona si no se mide, porque vamos un poco más adelante, el SRE, ya lo vamos a conversar aquí entre la diferencia entre un SRE y un arquitecto cloud, pero básicamente el SRE trabaja con círculos virtuosos. ¿Y qué significa estos círculos virtuosos? Los tres indicadores que les mencionaba hace unos segundos atrás, lo que es el SLI, SLO y SLA. Algunos ya lo habrán escuchado, el SLI es el Service Level Indicator, que es el indicador del nivel de servicio. El SLO es el Service Level Objective, que es el objetivo del servicio. Y el SLA es el Service Level Agreement, que es lo que nosotros comprometemos con nuestros clientes. Entonces, vamos a desglosar un poco esto. El SLI va muy orientado al indicador del servicio que actualmente estoy midiendo, ¿ok? ¿En qué porcentaje de disponibilidad se encuentra mi servicio? Estamos hablando de porcentaje de disponibilidad y eso se hace, como dijo Carlos, ahora tomando lo que mencionó Carlos, que el monitoreo se tiene que profundizar más que nunca, porque finalmente hacemos cambios más constantes, más rápidos, más pequeños, eso sí, pero tenemos que garantizar que esos cambios mantengan un nivel de confiabilidad y por eso es que existe este rol. Luego, el SLO, ¿cuál es mi objetivo? Que yo tengo que llevar mi indicador del servicio a mi objetivo. Y por último, los acuerdos de servicio con mis usuarios para conocer si estoy dentro o fuera de los acuerdos de servicio. Por otro lado, el SRE, como les decía, hace una revisión post-mortem. Cuando hablamos de post-mortem, existe un incidente, busca de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y post-mortem empieza como cultura y como parte de su rol a entender por qué falló, cuáles son los aprendizajes, cuáles son los nuevos planes de acción para que no se vuelva a repetir desde el punto de vista personas, es decir, ¿qué hacemos nosotros como personas para eso, para evitar ese nuevo incidente? ¿Qué hacemos nosotros con los productos? Como por ejemplo, establecer un nuevo indicador o establecer una nueva métrica o establecer una nueva alarma o inclusive como producto aumentar la capacidad, bien sea capacity planning, es responsable el SRE del capacity planning, aumentar el capacity planning de mi servicio o de mis recursos. Y por último, los procesos. También es el responsable de, dentro de la cultura de DevOps, eliminar esos desperdicios que me van a hacer que ocurra un incidente dentro de un ambiente productivo. Estoy un poco retrasado, tengo 8 minutos tarde del fin de la sesión, así que voy a aumentar un poco la velocidad. La diferencia entre un SRE y un arquitecto cloud es que el arquitecto cloud define todo el governance cloud dentro de una organización, define la arquitectura de los productos que se van a llevar a la nube y adicionalmente desarrolla una estrategia de adopción cloud para coordina el proceso de adopción, ¿no? Coordina el proceso de migración, adopción e implementación de arquitecturas como Cloud Native. Aspectos fundamentales de un SRE, básicamente lo que hablamos al principio, el SRE considera lo que se llama toil, o en la traducción podría ser como trabajo duro y esfuerzo, y lo que busca el SRE es eliminar todo el toil que existe en un área de ingeniería o un área de operaciones. Es decir, aquello que veíamos como fuego en los equipos de Ops Team, lo que busca el SRE es eliminar esas actividades repetitivas, manuales, problemáticas, que hacen consumir todo el esfuerzo dentro del equipo de operaciones y no orientarlo a actividades que generan valor. Entonces, ese es el principal objetivo o el aspecto fundamental de un SRE. Básicamente, otra diferencia entre el trabajo de proyecto versus trabajo operativo es que el SRE busca tener un 50% aproximadamente de trabajo en TOI y la automatización y un 50% en trabajos operativos, en monitoreo, en capacity planning y en esas actividades más de operaciones. ¿Qué sucede? Esta definición del 50% va a depender mucho de la organización, pero según Google es la mezcla perfecta entre
un trabajo operativo y un trabajo de proyecto. Algo muy importante también que no les he mencionado, que el SRE o parte de lo que es la confiabilidad de sitios, es que todo servicio, desde que se diseña o se prototipa, o sea, se planifica el desarrollo, tiene que tener un indicador, ¿ok? Para que luego los SRE coloquen cuál es el indicador, cuál es el objetivo y cuál es el agreement, y en base a eso se haga toda la definición de la arquitectura del servicio o de la aplicación. Como dato interesante, según un reporte generado en el 2019 por Catchpoint, el SRE Report, les doy un dato súper interesante. En Sudamérica solo existe un 1% de personas o perfiles o oficializado este rol, ¿ok? Entonces, lo que queremos decir es que normalmente estamos 3 o 4 años alejados de las corrientes o de la tendencia técnica. En Norteamérica, según los encuestados, hay un 55% de roles en este cargo. Entonces, puede tender, y yo creo fielmente, y lo hemos visto en equipos de Chile, que va a tender a que los ingenieros de operaciones no es que se conviertan en SRE, porque básicamente un SRE es una persona con conocimientos en programación haciendo actividades de operaciones, ¿ok? Pero lo que sí consideramos es que va a ser, digamos, una tendencia en Sudamérica. Bueno, creo que me pasé unos minutos. Espero que cualquier duda es bienvenida. Ahí les dejo mis datos, un QR para mis datos en LinkedIn. Adelante, Diego. Muchas gracias, Gustavo. Le damos las gracias en nombre de todos los asistentes a nuestro Clever Solution Officer. Hay un par de preguntas para ti, Gustavo, a ver si nos puede ayudar respondiendo. La primera viene de un anónimo. Si DevOps no es un cargo, ¿qué nombre deberían tener los llamados ingenieros DevOps que hoy día naturalmente se conocen en la industria? Según tu punto de vista, Gus, ¿cómo los llamarías y cómo los definirías? Efectivamente, como DevOps no es un cargo y es una cultura, a ver, yo tengo la visión de que no existen ingenieros DevOps en las organizaciones. Es algo que la industria adoptó para poder materializar una cultura y básicamente apoyar a la reducción de silos. Aquí hay una muy clara, digamos, o por un lado deficiencia o mal entendimiento de lo que es la cultura, pero la industria lo ha empujado hacia ese lado. Según yo, deberían ser habilitadores o deberían ser SRE directamente, porque los SRE ayudan a habilitar la cultura DevOps en las distintas 5 áreas que yo mencionaba, que era medir, era eliminar silos y las otras 4. Buenísimo, buenísimo. Ahí hicimos una pregunta. Hay una segunda pregunta. ¿Cómo has visto, por qué asumes, perdón, ¿a qué atribuirías que es muy bajo el porcentaje de SRE en Sudamérica? A los niveles de madurez, concretamente a los niveles de madurez de la industria, considero que lo que son la implementación de prácticas en Sudamérica, digamos, estamos como mencionaba, yo estuve en Seattle en enero de este año en un evento llamado el Delivery Conf, que habla sobre Continuous Delivery, y lo que se hablaba en ese evento con empresas extremadamente grandes de la talla, digamos, de Microsoft y otras marcas, había muchas marcas, se hablaba de prácticas y se hablaba de una cultura muy distinta a como se está viendo en la implementación de estas prácticas en Sudamérica. Entonces, ¿a qué se ve ese poco porcentaje al nivel de madurez? No todas las industrias y no todos los países tienen un nivel de madurez de entrega continua, de delivery continuo, ¿ok? Y por ende no se han presentado esas problemáticas de operaciones o concretamente de operaciones y la cultura. Bien, hay una pregunta que es bien recurrente. A ver si la puedes esclarecer tú, Gustavo, porque muchas veces se confunde el rol, metodología con cultura. Hay un anónimo que hace la siguiente pregunta. Scrum versus DevOps, ¿en qué se diferencia? Wow, es una muy buena pregunta porque básicamente Scrum es un framework de trabajo, es un framework de trabajo que
define ciertos guidelines para habilitar lo que son prácticas ágiles, ¿ok? Como con ceremonias, con roles, con responsabilidades. Entonces, Scrum es un framework y DevOps es una cultura que busca habilitar estas frameworks de agilidad. Entonces, la diferencia es, por un lado tenemos un framework y por otro lado tenemos una cultura. La cultura no existe una forma y una norma de cómo implementarse y el framework define algunas reglas, por decirlo de alguna manera, para empezar a cumplir con prácticas ágiles, haciendo ceremonias, compartiendo, digamos, distintos roles dentro de las organizaciones. Entonces, eso es la diferencia. Entre uno es una cultura que busca habilitar prácticas ágiles y el otro es el cómo se habilitan las prácticas ágiles. Buenísimo. Hay un par de preguntas más, pero por honor al tiempo de todos los asistentes, como ya lo he mencionado, vamos a estar haciendo respuestas de modo offline a través de redes sociales, mailing y otros webinars que vamos a estar desarrollando con el equipo. Te queríamos agradecer, Gustavo, por la claridad, la presentación y a todos los speakers y a los asistentes, por supuesto. Agradecerle también. Diego, un último comentario le agradecería a toda nuestra audiencia antes de que se retiren. Les dejo un QR para que por favor nos den feedback de este webinar, de este primer evento. Es muy fácil, son 2 preguntas, una sola obligatoria, así que muchas gracias a todos por asistir y te dejo, Diego, para el cierre. Buenísimo, sí, nos ayudaría un montón que puedan contestar esas 2 preguntas, así hoy iremos mejorando cada webinar que estaremos haciendo los próximos meses con diferentes tópicos y diferentes intereses que hemos visto que han nacido de esta última semana, últimos meses en los que nos hemos visto involucrados como industria y como partners tecnológicos. Terminar cerrando y agradeciendo nuevamente a los speakers, a Microsoft por apoyar esta iniciativa, al ecosistema y a cada uno de los speakers que presentó un punto relevante para los asistentes. Así que les agradezco a los organizadores y a todos ustedes por asistir. Muchas gracias.